Bajé las escaleras del apartamento, cada paso resonando con la indignación y la incredulidad que me carcomían por dentro. El aire frío de la noche madrileña me golpeó en la cara, un contraste brutal con el calor asfixiante de la traición que acababa de vivir. Me sentía perdida, sin rumbo, sin hogar. La maleta en mi mano, ligera con mis pocas pertenencias, pesaba como una losa de cemento en mi alma. Me senté en un banco en la plaza, tiritando de frío, con la mirada perdida en el silencio del barrio dormido. La desesperación comenzó a invadirme, un pozo oscuro que amenazaba con tragarme por completo. No tenía dinero, apenas unas monedas en la cartera. No tenía contactos en Madrid fuera de mi vida con Ricardo, una vida que ahora se revelaba como una farsa, un castillo de arena construido sobre mentiras y apariencias. Mis padres, ya fallecidos, no podían ayudarme. Mis hermanos vivían lejos, en el extranjero, y no quería preocuparlos con mi desdicha. Estaba sola, como Elena había proclamado con tanta crueldad. Y entonces, en medio de esa oscuridad, un pensamiento. Una idea. Una chispa de luz que se encendió en el abismo de mi desesperación. Una llamada. Una llamada que lo cambiaría todo. Una llamada que ellos, Elena y Ricardo, no esperaban. Una llamada que, quizás, me daría mi venganza. Y mi futuro. Cerré los ojos y respiré hondo. La imagen de Elena, con su sonrisa de suficiencia y su mirada de desprecio, se grabó a fuego en mi mente. La imagen de Ricardo, mi esposo, con la mirada baja, su silencio como una sentencia, me quemaba el alma. Eran los culpables. Y pagarían por ello. Abrí los ojos y saqué mi teléfono móvil, mi único nexo con el mundo exterior. Mis dedos temblaban, pero no por el frío. Marqué un número. Un número que no usaba desde hacía años, un número que pertenecía a una parte de mi vida que había enterrado bajo capas de normalidad y olvido. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Y entonces, una voz. Una voz que reconocí al instante, una voz grave y tranquila que me trajo un atisbo de esperanza en medio de la tormenta. Damián, dije, mi voz era apenas un susurro. Sofía, ¿eres tú? La voz de Damián sonó sorprendida, luego preocupada. Dios mío, Sofía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Han pasado años. No, Damián, le respondí, y las lágrimas, que había contenido durante horas, comenzaron a brotar. No estoy bien. Necesito tu ayuda. Estoy en problemas. Grandes problemas. Le conté todo. Desde el principio. Desde mi matrimonio con Ricardo, su ambición, la crisis económica, el cierre de mi floristería, la intervención de Elena, su crueldad, la revelación de que el apartamento era suyo, la humillación, la expulsión. Le conté cómo Ricardo, mi esposo, me había abandonado, su silencio como un puñal en mi corazón. Le conté mi desesperación, mi soledad, mi miedo. Cada palabra era un nudo que se deshacía en mi garganta, liberando el peso que había cargado en silencio durante tanto tiempo. Damián me escuchó en silencio, su voz grave al otro lado de la línea. No me interrumpió, no me juzgó. Solo escuchó, con la paciencia que siempre lo había caracterizado. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego, su voz, más firme ahora, más decidida. Sofía, dijo, no te preocupes. Estoy aquí. Siempre lo he estado. Dime dónde estás. Voy a recogerte. Y luego, me encargaré de todo. No estás sola. Esas palabras, no estás sola, fueron un bálsamo para mi alma herida. Le di la dirección de la plaza, y en cuestión de minutos, un coche negro se detuvo frente a mí. Era Damián. Bajó del coche, su rostro serio, pero sus ojos llenos de una compasión que me conmovió hasta lo más profundo. Me abrazó. Un abrazo fuerte, protector, el tipo de abrazo que yo había anhelado durante años. Damián me llevó a su apartamento, un lugar modesto pero acogedor en el barrio de Malasaña. Me preparó un té caliente, me dio una manta y me sentó en el sofá. Me hizo sentir segura, por primera vez en mucho tiempo. Me dejó descansar, y yo me dormí, agotada, pero con una extraña sensación de que, al fin,
había encontrado un refugio. A la mañana siguiente, Damián y yo hablamos largo y tendido. Él era un antiguo compañero de universidad, un hombre brillante, pero con una historia personal complicada que lo había llevado a trabajar en el lado oscuro del mundo legal. En asuntos de investigación privada y recuperación de activos para clientes en situaciones difíciles. Había roto con la abogacía tradicional después de un caso que lo había marcado, uno en el que la justicia no había prevalecido. Desde entonces, se había dedicado a ayudar a aquellos que la ley no podía o no quería proteger. Era un hombre de principios, a su manera. Le conté los detalles más sórdidos de la vida de Ricardo y Elena, sus negocios, sus ambiciones desmedidas, su obsesión por el dinero y el estatus. Le hablé de la fortuna de Elena, de sus influencias, de su forma de manipular a Ricardo. Y, lo más importante, le conté la historia del apartamento, la mentira de que era de Ricardo, la revelación de que siempre había sido de Elena. Damián escuchó con atención, sus ojos brillando con una inteligencia aguda. Me hizo preguntas, muchas preguntas, sobre fechas, sobre nombres, sobre transacciones. Yo le di toda la información que pude recordar, cada pequeño detalle que había guardado en mi memoria, sin saber que algún día me sería útil. Sofía, dijo Damián al final de nuestra conversación, esto es grave. Muy grave. Están hablando de fraude, de engaño, de coacción. Pero lo más importante aquí es la propiedad del apartamento. Si ese apartamento realmente es de Elena, y Ricardo te hizo creer que era vuestro hogar conyugal, hay una base legal muy sólida para la demanda. Y la expulsión que te hicieron anoche, eso es inaceptable. Me explicó que, aunque el apartamento figurara a nombre de Elena, si se podía demostrar que Ricardo me había inducido a error, que me había hecho creer que era un bien común para nuestra vida matrimonial, yo tenía derechos. Derechos como esposa, como parte de un matrimonio que había durado 8 años. Y que la forma en que me habían expulsado, sin previo aviso, sin un proceso legal, era ilegal. Pero no tenemos pruebas, le dije. Todo fue verbal. Y Elena y Ricardo lo negarán todo. Damián sonrió, una sonrisa fría y decidida. Las pruebas se consiguen, Sofía. Y la verdad, aunque a veces se esconde, siempre deja un rastro. Deja esto en mis manos. Vas a recuperar tu vida. Y ellos van a lamentar el día en que te echaron de tu casa. Comenzó a planificar. Su mente era brillante, estratégica. Me pidió que me quedara en su apartamento por un tiempo, para mi seguridad. Me aseguró que nadie me encontraría allí. Él se encargaría de todo lo demás. Damián tenía una red de contactos en el mundo de la investigación, gente discreta y eficiente. Un antiguo compañero de policía, un hacker informático, una abogada especializada en derecho de familia. En cuestión de días, empezó a moverse. Lo primero fue el apartamento. Damián envió a uno de sus contactos, un investigador, para que recopilara información sobre la propiedad del edificio, sobre los registros de Elena. Se descubrió que el apartamento no solo era de Elena, sino que lo había comprado hacía más de 10 años, antes incluso de que Ricardo y yo nos conociéramos. Y lo había comprado con una cláusula especial, uso exclusivo para su hijo Ricardo. Una cláusula que ahora tenía un significado siniestro. Luego, Damián se enfocó en los negocios de Ricardo y Elena. Descubrió que la empresa de Ricardo, la que había fracasado por la crisis, en realidad no era más que una cáscara vacía, una tapadera para una serie de inversiones especulativas y, en algunos casos, ilícitas, orquestadas por Elena. Ella utilizaba la figura de Ricardo, su hijo ambicioso, para blanquear dinero y para desviar fondos. La crisis económica había sido una excusa perfecta para ocultar sus manejos. La revelación me dejó sin aliento. No solo me habían humillado por mi supuesta carga económica, sino que la verdadera carga era Ricardo, su empresa, sus operaciones dudosas. Elena no era solo una mujer rica y ambiciosa, era una criminal. Y Ricardo, mi esposo, su cómplice. Damián siguió investigando. Descubrió que Elena tenía una fortuna mucho mayor de lo que yo pensaba, y que gran parte de ella provenía de negocios turbios, de conexiones con el crimen organizado. Ella era una figura clave en una red de blanqueo de dinero, utilizando propiedades, empresas fantasmas y sociedades offshore para mover grandes sumas de dinero.
El chalet en La Moraleja no era solo su hogar, era su centro de operaciones. La situación se volvió mucho más peligrosa de lo que había imaginado. No solo estábamos hablando de un divorcio y una disputa por un apartamento. Estábamos hablando de un crimen de guante blanco, de una red criminal con ramificaciones que podrían alcanzar a personas muy poderosas. Damián me advirtió que no podíamos ir directamente a la policía con toda la información. Elena tenía contactos en todas partes. Necesitábamos un plan. Un plan para desenmascararla sin ponernos en peligro. Un plan que la golpeara donde más le doliera, su reputación, su estatus, su imperio. El plan que ideó Damián era ingenioso y arriesgado. Quería que Elena se desenmascarara a sí misma. Que su propia soberbia y ambición fueran su perdición. Y yo sería la pieza clave en ese juego. La oportunidad perfecta se presentó con un evento benéfico anual que Elena organizaba en su chalet de La Moraleja. Era un evento exclusivo, al que asistían las figuras más importantes de la sociedad madrileña, empresarios, políticos, artistas. Un escenario perfecto para su ostentación de poder y riqueza. Y también, el escenario perfecto para su caída. Damián y yo trabajamos en secreto durante semanas. Él me enseñó cómo utilizar equipos de grabación discretos, cómo recopilar información sin levantar sospechas. Me ayudó a contactar a algunos de los antiguos empleados de Elena, gente que había sido maltratada por ella, que tenía resentimientos y que estaba dispuesta a hablar, a cambio de protección. Mi papel sería crucial. Tenía que aparecer en el evento de Elena, no como una víctima, sino como una mujer fuerte, recuperada, con una nueva vida. Tenía que sembrar la duda, la inquietud, en la mente de sus invitados más influyentes. Y, lo más importante, tenía que provocar a Elena, hacer que perdiera el control, que revelara su verdadera naturaleza frente a testigos. El día del evento llegó. Me vestí con un traje elegante, de color oscuro, que disimulaba mi delgadez. Me maquillé con cuidado, intentando ocultar las ojeras, la tensión en mis ojos. Damián me acompañó, actuando como mi pareja, mi apoyo silencioso. Entramos en el chalet de Elena, un lugar que antes me había intimidado, pero que ahora veía con nuevos ojos, como el centro de una telaraña. La fiesta era grandiosa, con luces, música, camareros sirviendo champán. Elena, vestida de gala, era la anfitriona perfecta, sonriendo, charlando, rodeada de su séquito de admiradores. Ricardo, mi esposo, estaba a su lado, con una sonrisa forzada, jugando su papel de hijo recuperado. Me acerqué a Elena, con Damián a mi lado. Ella me miró con sorpresa, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su sonrisa se desvaneció. Sofía, dijo, su voz era un susurro de incredulidad. ¿Qué haces aquí? Vengo a celebrar, Elena, le respondí, mi voz clara y resonante. A celebrar la verdad. Su rostro se puso pálido. Ricardo, a su lado, me miró con una mezcla de pánico y vergüenza. Yo sonreía, pero mi mirada era de acero. El juego había comenzado. Y esta vez, la anciana que ellos habían subestimado, la que habían expulsado por falta de dinero, estaba a punto de desatar su propia justicia. El silencio se hizo denso en el salón del chalet de La Moraleja. La risa de los invitados se apagó, las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se clavaron en Elena, Ricardo, Damián y yo. Elena, vestida de gala, su rostro pálido y sus ojos desorbitados, me miraba con una mezcla de incredulidad y furia. Ricardo, a su lado, estaba inmóvil, su sonrisa forzada desvaneciéndose en una mueca de pánico. El aire vibraba con una tensión palpable. Vengo a celebrar, Elena, le repetí, mi voz clara y resonante, sin titubeos. A celebrar la verdad. Esa que tú has querido ocultar durante tanto tiempo. La mandíbula de Elena se tensó. Intentó recuperar la compostura, su sonrisa forzada reapareció. No sé de qué hablas, Sofía, dijo, su voz tensa, creo que te has equivocado de lugar. Esta es una fiesta privada. Y tú ya no eres parte de esta familia. Oh, sí que lo soy, Elena, le respondí, con una calma que me asombró a mí misma. Soy la mujer a la que echaste de su casa, la que humillaste por falta de dinero.
la que creíste que no tenía a nadie. Pero te equivocaste. Y hoy, todos lo sabrán. Ricardo, finalmente, reaccionó. Intentó tomarme del brazo, murmurando algo sobre hacer una escena. Lo miré. Y en mis ojos, vio una frialdad que nunca antes había visto. No me toques, Ricardo, le dije, mi voz gélida. No tienes ningún derecho. Elena, al ver la determinación en mi mirada, se puso aún más pálida. Sabía que no estaba faroleando. Sabía que tenía algo. Seguridad, murmuró, intentando llamar a los guardias. Pero Damián se movió con una agilidad sorprendente. Se interpuso entre Elena y la entrada, bloqueando el paso a los guardias que se acercaban. Él era un hombre imponente, y su presencia, junto con su mirada de acero, los detuvo. Nadie va a ninguna parte, dijo Damián, su voz grave y autoritaria. Y nadie va a intentar callar a Sofía. Todos los invitados nos miraban. Algunos con curiosidad, otros con aprensión, otros con una mezcla de morbo y excitación. Elena intentó gritar, pero su voz se quebró. Verán, comencé, mi voz clara y resonante, dirigida a la multitud, la señora Elena y su hijo, Ricardo, me expulsaron de mi casa hace unos meses. Me humillaron, me dijeron que era una carga, que no valía nada. Y que el apartamento donde vivíamos no era mío. Que era de Elena. Todo, según ellos, por mi falta de dinero, punto. Un murmullo se extendió por el salón. Los invitados se miraron, algunos con sorpresa, otros con incredulidad. Elena intentó hablar, pero yo no la dejé. Pero la verdad, amigos, es mucho más oscura, continué, mi voz se hizo más firme, más potente. El apartamento donde vivíamos no es solo de la señora Elena. Es una propiedad utilizada para algo mucho más siniestro. Y la falta de dinero de Ricardo es una excusa. Una tapadera para algo mucho más grande. En ese momento, Damián, con un gesto rápido, sacó un pequeño proyector de su chaqueta. Lo encendió, y la imagen apareció en la pared del salón, sobre una de las obras de arte más valiosas de Elena. Era un organigrama. Un organigrama complejo, con nombres de empresas, de cuentas bancarias, de paraísos fiscales. Y, en el centro, el nombre de Elena, con conexiones a Ricardo, a Marta, su cuñada, y a una red de nombres desconocidos. Era la estructura de su red de blanqueo de dinero. El impacto visual fue devastador. La gente soltó exclamaciones ahogadas. Elena miró la imagen, su rostro completamente blanco, sus ojos desorbitados por el horror. Ricardo se tambaleó, apoyándose en un sillón. Esto, dijo Damián, su voz grave, explicando cada punto del organigrama, es la verdadera fortuna de la señora Elena. Una fortuna construida sobre el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y las conexiones con el crimen organizado. El apartamento donde Sofía y Ricardo vivían, y donde Sofía fue expulsada, era una pieza clave en esta red. Un centro de operaciones. Y Ricardo. Ricardo ha sido su cómplice. Los murmullos se hicieron más fuertes. Los invitados, muchos de ellos empresarios y figuras influyentes, comenzaron a distanciarse de Elena y Ricardo. La imagen de la anfitriona impecable, la mujer de estatus, se desmoronaba ante sus ojos. Y no solo eso, continué, sacando una memoria USB de mi bolso. Tengo pruebas. Grabaciones de conversaciones. Correos electrónicos. Documentos que demuestran cada una de mis palabras. Pruebas de que la señora Elena ha estado utilizando su prestigio y su influencia para operar una red criminal. Y pruebas de que Ricardo, mi esposo, ha sido parte de ello, beneficiándose de estas operaciones ilegales. La sonrisa de Elena se desvaneció por completo. Sus ojos me miraron con un odio puro, animal. Intentó lanzarse hacia mí, pero Damián la contuvo con un brazo firme. Ricardo, por su parte, se quedó inmóvil, petrificado por el horror. Ahora, dije, mi voz se hizo más potente, la verdad ha salido a la luz. Y la justicia llegará. Y no será la justicia del dinero. Será la justicia de la ley. Y de la sociedad. En ese momento,
El sonido de las sirenas llenó el aire. Lejos al principio, luego más cerca, más potentes. Damián había llamado a las autoridades federales antes de venir, con la información que habíamos recopilado. Los agentes entraron en el chalet, sus rostros serios, sus movimientos rápidos. El caos se desató. La gente gritaba, intentando salir. Elena, al ver a los agentes, intentó huir, pero fue detenida por Damián y por un agente. Ricardo intentó mezclarse entre la multitud, pero también fue identificado y detenido. La policía comenzó a asegurar el perímetro, a interrogar a los invitados, a buscar más pruebas. La escena era digna de una película. La gran anfitriona, la mujer intachable, siendo arrestada en su propia fiesta, frente a todos sus amigos e invitados. Su imperio se desmoronaba ante mis propios ojos. Marta, la cuñada de Ricardo, que también estaba en la fiesta, se acercó a mí, su rostro pálido. Me miró con una mezcla de sorpresa y terror. «Sofía», murmuró, «¿qué has hecho?» «He desvelado la verdad, Marta», le respondí, mi voz sin emoción. «La verdad sobre tu madre y sobre tu hermano. Y sobre este apartamento. Todo». Marta se quedó sin habla. Su rostro se descompuso. Sabía que ella también había sido cómplice, o al menos, beneficiaria de las operaciones de su madre. Y sabía que su vida también cambiaría para siempre. Me alejé de la escena, dejando a los agentes hacer su trabajo. Damián se acercó a mí, su rostro lleno de una satisfacción silenciosa. «Lo hemos conseguido», Sofía me dijo. «Lo hemos conseguido». Salí del chalet, con Damián a mi lado. El aire de la noche era fresco, un contraste bienvenido con el calor asfixiante del drama. No había gritos, no había desesperación. Solo la calma de la justicia cumplida. La historia se convirtió en un escándalo nacional. Los medios de comunicación, con el reportaje detallado de Damián y la información de la policía, expusieron la red criminal de Elena y Ricardo. Las detenciones se sucedieron en los días siguientes, incluyendo a Marta, aunque su participación fue menor, tuvo que enfrentar cargos. La fortuna de Elena fue incautada, sus propiedades embargadas. Su imperio, ese que había construido con tanta astucia y tan poca moralidad, se derrumbó por completo. Ricardo, mi esposo, fue condenado por complicidad en el blanqueo de dinero. La pena fue dura, pero la condena social fue aún peor. Su nombre se convirtió en sinónimo de ambición desmedida y de traición. Su vida, tal como la conocía, terminó. Yo, Sofía, la mujer que había sido invisible, la que habían expulsado por falta de dinero, me convertí en una voz. Mi historia se hizo pública, un testimonio de resiliencia y de justicia. Me dediqué a ayudar a otras víctimas de fraude, a aquellos que habían sido estafados por personas como Elena y Ricardo. Mi floristería, con la ayuda de Damián y con los fondos que recuperé, volvió a abrir, más grande y más fuerte que antes. Damián y yo nos hicimos socios. No solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Su apoyo incondicional, su lealtad, su inteligencia, me habían salvado. Con el tiempo, nuestra relación se transformó en algo más, algo que no había buscado, pero que encontré en medio de la adversidad. Un amor basado en la confianza, en el respeto mutuo, en una complicidad que iba más allá de las palabras. La vida me había quitado mi hogar, mi tranquilidad, mi confianza. Pero también me había dado una fuerza que no sabía que tenía, una misión, y la oportunidad de luchar por otros. Y al final, la justicia de Sofía, la mujer que nadie subestimó, había prevalecido. El dinero, que había sido la raíz de mi humillación, se había convertido en la herramienta de mi victoria. Y mi vida, finalmente, era mía, con un futuro lleno de propósito y de un amor verdadero.